Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de español página 99 y 100. Con la actividad escribimos la primera versión. ¿Recuerdas que este proyecto se trata de exponer sobre el animal de tu elección? Para poder realizar esa exposición hemos venido recabando información de diversas fuentes. Y en esta clase aprenderemos cómo elaborar tarjetas para apoyarnos en nuestra exposición. ¿Qué material vamos a necesitar? Unas tarjetitas no muy grandes y si tienen rayas mucho mejor. Si no cuentas con este material en casa, lo puedes hacer en una cartulina blanca, cortándola en forma de rectángulos o en hojas blancas. Tú tendrás que hacer los renglones. Yo voy a necesitar 5, una por cada tema. Vamos a ver un ejemplo que viene en el libro. Actividad 2. Escribimos la primera versión. Lee los ejemplos. El primer ejemplo dice: ¿cómo son los patos? Tienen 2 patas y alas grandes. Hay patos de diferentes colores, por ejemplo, blancos, verdes, grises. Algunos tienen varios colores. Hay patos salvajes y otros que son domésticos. ¿Con qué tema de los de la derecha quedaría esta información? ¿Cómo son los patos? Con la descripción, muy bien. Siguiente tarjeta. ¿Qué comen los patos? Los patos salvajes comen insectos, peces y plantas. También comen pequeñas piedritas que sirven para moler los alimentos en su molleja. Los patos domésticos comen granos y verduras en pedacitos. ¿Con qué tema se relaciona esta información? Búscalo en la derecha. Con el tema de alimentación, muy bien. Vamos a leer la siguiente tarjeta. ¿Dónde viven los patos? Pueden vivir en el agua y en la tierra. Saben volar y también saben nadar. Los patos salvajes viven en las lagunas y represas. Casi siempre viven en grupos. ¿A qué tema se refiere esta información? Al lugar donde viven, muy bien. Última tarjeta. ¿Cuánto viven los patos? Los patos salvajes viven entre 5 y 7 años y los patos domésticos pueden vivir hasta 10 años. ¿A qué tema se refiere esta información? ¿Cuánto viven los patos? Puede incluirse en la descripción, muy bien. En este ejemplo se investigó sobre el pato e hicieron 4 tarjetas con información para su exposición. ¿Recuerdan de qué animal investigué yo? Del caballo. Y cuento con 3 preguntas en mi cuaderno, que son las que le hice a la persona que entrevisté. Observando este ejemplo me doy cuenta de que me hace falta investigar qué comen los caballos y en dónde viven los caballos. Pero ya cuento con esa información, es lo que encontré por internet la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la primera versión de esas tarjetas que nos ayudarán en nuestra exposición. Y lo haremos en el cuaderno. Ya contamos con las 3 primeras preguntas que le hicimos a la persona que entrevistamos. Ahora podemos agregar otras 2 preguntas según la información que nos hacía falta. Mi primer pregunta dice ¿cómo son los caballos? Se parece a la primera del ejemplo, ¿cómo son los patos? Mi segunda pregunta dice ¿qué cuidados hay que tener con los caballos? Esta no se parece a ninguna de las anteriores. Y mi última pregunta dice ¿cuántas crías llegan a tener? Tampoco se parece a ninguna del ejemplo. Si ya tengo estas 3 preguntas, puedo agregar otras 2 del ejemplo. Podría ser ¿qué comen los caballos? La voy a anotar en la número 4. La respuesta la voy a buscar en la información que ya había encontrado por internet. Aquí está, el caballo se alimenta de hierba y forraje. Eso voy a anotar en la número 4.
Listo, aquí está. Otra pregunta que me puede servir para mi exposición es ¿dónde viven los caballos? Aquí menciona, sea bosque o pradera, el caballo es capaz de adaptarse al nuevo medio cuando su hábitat cambia. Además, dependerá de la raza del caballo. Su hábitat natural será uno y otro, desde una pradera a un desierto. Lo voy a anotar aquí. Y aquí la tengo ya. Número 5. ¿Dónde vive el caballo? Esta es mi primer versión de la información que necesitaré para mi exposición. Página 100. Revisa las notas que has tomado. Lo que ya sabías del animal que elegiste, las respuestas que anotaste durante la entrevista, la información que encontraste en diferentes materiales. Compartan sus notas con los compañeros que eligieron el mismo animal. Escriban en sus cuadernos la primera versión de la información para la exposición. Lo que ya sabías del animal que elegiste lo tienes en la página 93 de tu libro. Las respuestas que anotaste durante la entrevista ya las tienes en el cuaderno y también en el libro en la página 95. Y la información que encontraste en diferentes materiales como por internet o en libros ya la tienes impresa o la anotaste en el cuaderno de español. Revisa toda esa información con la que cuentas para que queden más completas tus respuestas. Ahora lo que harás tú es completar como mínimo 5 preguntas. Ponle pausa y ya que tengas listas las respuestas, continuamos. Etapa 3. Revisamos las notas. Actividad 1. Escribimos la versión final. Revisen la primera versión con el maestro y corríjanla. Hagan la versión final en tarjetas para la exposición. Para terminar, esas 5 preguntas que elaboraste las vas a ir pasando una a una en las tarjetas que te pedí. Y te van a quedar así. Por ejemplo, la número 1 es ¿cómo son los caballos? Y aquí la tengo anotada en mi tarjeta, junto con su respuesta. La número 2 dice que comen los caballos. La número 3, ¿dónde viven los caballos? La número 4, ¿qué cuidados hay que tener con los caballos? Y la número 5, ¿cuántas crías llegan a tener? Estas tarjetas las harás hasta que te haya revisado la primera versión en tu cuaderno. Y con esto terminamos. Te espero en la siguiente actividad para explicarte los últimos detalles para nuestra exposición. ¡Adiós!